Hola, en este video vamos a hacer un sudoku desde cero en Java. Este es el programa final. El funcionamiento es el siguiente. Tenemos el botón Nueva partida, en donde podemos crear sudokus de dificultad fácil, media o difícil. En el tablero sudoku se nos marca la fila, la columna y el cuadrante de acuerdo al JText Field que estemos seleccionando. Podemos ingresar números por el teclado y por el tablero de los números. El botón Limpiar permite limpiar los números que ingresemos. Tenemos el botón Crear, el cual permite crear un sudoku personalizado. El botón Comprobar, el cual nos permite verificar si el sudoku fue llenado correctamente. Y el botón Resolver, el cual nos permite resolver cualquier sudoku, ya sea generado por el programa o creado por el usuario. En la primera parte de este video crearemos el sudoku mediante consola y en la siguiente lo implementaremos mediante interfaz gráfica. Ingresamos a nuestro IDE de preferencia, yo usaré NetBeans y creamos un nuevo proyecto. Elegimos la ruta y el nombre, en mi caso lo llamaré sudoku, y desmarcamos la casilla que nos crea la clase principal. Luego en el proyecto vamos a crear tres paquetes, el primero llamado principal, para la clase principal, el segundo llamado modelo, en donde estará toda la lógica del sudoku, y el tercer paquete lo llamaré vista, para el diseño y la creación de interfaces gráficas. En el paquete principal creamos la clase principal Java Main Class. Borramos los comentarios y por el momento la dejaremos así. Ahora vamos al modelo y creamos una clase llamada sudoku. Borramos los comentarios y vamos a empezar a escribir el código. Creamos un atributo de tipo int llamado sudoku, que será una matriz. En el constructor creamos otra matriz llamada sudo y creamos la matriz de 9 por 9. Esta es la manera en la que vamos a representar el sudoku. Al atributo llamado sudoku le decimos que sea igual a la matriz que acabamos de crear. Creamos los métodos get y set del atributo sudoku. Para resolver el sudoku debemos de tener datos ya establecidos. En mi caso voy a ingresar los datos de este sudoku y como pueden ver las casillas vacías las vamos a representar por un 0. Luego de llenar la matriz con los datos del sudoku vamos a crear un método para resolver el sudoku, llamado resolver sudoku. Dentro del método creamos dos fors para recorrer las filas y las columnas de la matriz. En el interior del segundo for vamos a verificar si la posición en la que nos encontramos es igual a 0, ya que, como mencioné anteriormente, el 0 representa las casillas vacías del sudoku. Entonces, si está vacía, vamos a intentar ingresar números entre el 1 y el 9. Para probar con cada uno de los números, vamos a crear un for. En su interior tendrá una variable de tipo int, llamada valor. Esta tomará los valores entre el 1 y el 9. En el interior de este for es donde colocaremos las restricciones que tiene el sudoku al momento de ingresar un número. Verificaremos que el número que queremos ingresar no se encuentre en la fila, en la columna o en el cuadrante. Comenzaremos con la verificación de la fila. Vamos a crear un método que nos va a retornar un booleano, llamado validar fila. Y por parámetros le pasamos la fila que queremos recorrer y el valor que queremos ingresar. Con un for vamos a recorrer esa fila y vamos a verificar si el valor que queremos ingresar ya se encuentra en dicha fila. Si es así, retornamos falso, ya que no podemos ingresar un valor que ya se encuentra en la fila. De lo contrario, si buscamos en toda la fila y no encontramos al valor, retornamos verdadero. Volvemos al if y llamamos al método que acabamos de crear. Le pasamos la fila en la que nos encontramos, que lo tenemos en la variable i. También le pasamos el valor, que lo tenemos en la variable valor. De esta manera ya estaríamos validando la fila. De igual manera lo haremos con las columnas. Vamos a crear un método que nos retorne un booleano, llamado validar columna. Por parámetros recibimos la columna que queremos recorrer y el valor que queremos ingresar.
Al recorrer la columna, verificamos si el valor que queremos ingresar ya se encuentra en alguna de las posiciones de esa columna. Si es así, retornamos falso. De lo contrario, si recorremos en toda esa columna y no encontramos al valor, retornamos verdadero. Volvemos al if y con el operador y vamos a verificar también la columna. Llamamos al método y por parámetros le pasamos la columna en la que nos encontramos, que en nuestro caso el valor de la columna lo tiene la variable j, y también le pasamos el valor, que se encuentra en la variable valor. De esta manera estaríamos validando la fila y la columna. Ahora solo nos falta verificar el cuadrante. Para eso vamos a crear un método que nos retornará un booleano llamado validar cuadrante. Pero para validar un cuadrante necesitamos saber en qué cuadrante nos encontramos. Para eso vamos a crear otro método que nos retornará un entero llamado subcuadrante actual. Y por parámetros le pasamos la posición, ya que este servirá tanto para filas como columnas. Entonces vamos a verificar si la posición es menor o igual a 2. 2 es la posición final del primer cuadrante. Si esto se cumple, retornamos la posición final más 1, que sería 3. Esto lo explicaré más adelante. Si no se cumple esta condición, verificamos que si la posición es menor o igual a 5. 5 es la posición final del segundo cuadrante, entonces retornamos esa posición más 1, que sería 6. Y por último solo nos quedaría el cuadrante 3, que retornaríamos 9. Volvemos al método validar cuadrante y por parámetros le pasamos la fila y la columna en la que nos encontramos, además del valor que queremos ingresar. Creamos un entero llamado posi y con el método que acabamos de crear obtenemos esa última posición, más 1. Por parámetro le pasamos la fila. De igual forma lo hacemos con la posición j. Le llamamos al método y le pasamos la columna. De esta manera ya tendríamos las posiciones finales más 1 del cuadrante en el que nos encontramos. Creamos dos for para recorrer las filas y las columnas de ese cuadrante. Y aquí es en donde voy a explicar por qué retornábamos la posición final más 1 en el método anterior. La razón por la que lo hice así es que nos ayudaría bastante a recorrer las filas y las columnas del cuadrante. Por ejemplo, para recorrer las filas lo que haríamos es iniciar desde la posición i, que tendría la posición final más 1. A esto le restamos 3. Esto nos daría la posición inicial y básicamente terminaría hasta que la variable k, que es la variable del for que estamos recorriendo, sea menor a la posición i, ya que la posición i contiene el valor final de ese cuadrante más 1. De igual forma lo hacemos con las columnas. Iniciaríamos con la posición j, que tendría la posición final más 1. A esto le restamos 3. Hasta que la variable l, que es la variable de este segundo for, sea menor a la posición j, ya que j tendría la posición final más 1. Básicamente esto recorrería todo el cuadrante. Entonces en su interior vamos a verificar si el valor que queremos ingresar se encuentra en ese cuadrante. Si es así, retornamos falso. De lo contrario, si no encontramos el número en el cuadrante, vamos a retornar verdadero. De esta manera podríamos recorrer el cuadrante de cualquier posición del sudoku. Volvemos al if y con el operador i también validamos el cuadrante. Por parámetros le pasamos la fila, la columna y el valor. De esta manera ya verificaríamos las filas, las columnas y el cuadrante. Entonces, si estos tres métodos nos devuelven verdadero, sí podríamos ingresar el valor en esa posición, y eso es lo que haremos. Esta sería la primera parte de la resolución del sudoku. Ahora vamos a ejecutar el programa. Volvemos a la clase principal y creamos un objeto de la clase sudoku y ya tendríamos el objeto creado, pero todavía no tenemos un método para mostrar el sudoku, entonces vamos a crear ese método. Volvemos a la clase sudoku y creamos un método que nos retornará un vacío, llamado mostrar sudoku. En el interior llamamos al método resolver sudoku. Luego recorremos el sudoku y mostramos los valores de cada una de sus posiciones. Para que se vea mejor y más ordenado, vamos a agregar un guión entre los números, a excepción de las últimas posiciones de cada fila. Al finalizar el segundo for, agregamos un salto de línea. Volvemos a la clase principal y llamamos al método que acabamos de crear. Al ejecutar el programa, este sería el resultado.
Si nos fijamos en un número cualquiera, por ejemplo el 7, nos podemos dar cuenta que este número 7 no se encuentra en la fila, tampoco en la columna y tampoco en el cuadrante, por lo que podemos deducir que nuestros métodos anteriormente creados para la verificación de la fila, la columna y el cuadrante están correctos. Pero tenemos otro problema, y es que algunas posiciones están vacías, o sea se encuentran en 0, y es porque el sudoku en esa posición no tiene solución. Por ejemplo, si nos fijamos en este 0 de la esquina, podemos ver que en esta posición no podemos colocar ningún número entre el 1 y el 9, ya que todos esos números ya se encuentran en su columna, en su fila o en su cuadrante, por lo cual no tendría solución. Para resolver este problema vamos a utilizar recursividad y backtracking. Básicamente el backtracking nos servirá para estos casos. Por ejemplo, cuando llega a un punto en donde no hay solución, volverá hacia una posición en donde sí había solución y empezará a probar con otros números. Y si tampoco hay solución, entonces seguiría volviendo hacia atrás hasta encontrar una solución correcta. En la clase Sudoku vamos a ir al método resolver Sudoku. Este método nos retornaba un vacío. Ahora lo cambiaremos a que nos retorne un booleano, verdadero o falso. Verdadero si el Sudoku tiene solución, falso si no lo tiene. Ahora analizaremos cuándo el Sudoku nos retornará verdadero. Nos retornará verdadero en dos casos. El primer caso sería cuando el Sudoku está resuelto, o sea, cuando todas las casillas están llenas y son diferentes de 0, por lo que nunca entraría a esta condición. Entonces, al finalizar los dos for, retornaríamos verdadero. Ahora, ¿cuándo nos devolvería falso? Bueno, nos devolvería falso cuando al probar con los 9 números, ninguno de ellos puede ir en esa posición, o sea, todos los números del 1 al 9 ya se encuentran en la fila, en la columna o en el cuadrante, por lo cual el Sudoku en esa posición no tendría solución, como ya vimos un ejemplo en la ejecución anterior, por lo cual al terminar este for retornaríamos falso. Pero ahora, ¿cómo verificamos que si el valor que estamos ingresando es válido para la solución o no lo es? Para eso usaremos recursividad. Dentro de un if llamamos a este mismo método. Si nos devuelve verdadero, entonces el dato que colocamos está correcto y retornamos verdadero. Si al intentar resolverlo no tuvo solución y nos retornó falso, quiere decir que ese dato que colocamos no forma parte de la solución, por lo cual al Sudoku en esa posición lo volveremos a colocar en 0 para que se vuelva a resolver. De esta manera ya podríamos resolver el Sudoku. Si ejecutamos el programa, podemos ver que efectivamente el Sudoku se ha resuelto. En resumen, lo que haría este método resolver Sudoku es lo siguiente. Con estos dos primeros for recorre las filas y las columnas de la matriz en donde están almacenados los datos del Sudoku. Si alguna de las posiciones es igual a 0, con este for vamos a intentar agregar los números entre el 1 y el 9 para ver cuál de esos puede ir en esa posición, siguiendo las reglas del Sudoku. Esas reglas las tenemos en estos tres métodos: validar fila, validar columna y validar cuadrante. Si estos tres métodos nos retornan verdadero, entonces ese valor sí puede ir en esa posición. Lo agregamos y llamamos nuevamente a este mismo método para resolver el Sudoku. Si este método nos retorna verdadero, entonces el número que ingresamos sí forma parte de la solución, por lo cual retornamos verdadero. Por otro lado, si nos retorna falso, significa que el número que ingresamos no forma parte de la solución, por lo cual aquí aplicaríamos el backtracking y al Sudoku en esa misma posición lo volveríamos al valor 0 para que se vuelva a resolver. Este método retorna falso cuando intenta probar con los 9 números y ninguno puede ir en esa posición, o sea, el Sudoku en esa posición no tiene solución. Como este método es recursivo, la primera vez que retornará verdadero será cuando toda la matriz esté llena, cuando el valor de cada posición de la matriz sea diferente de 0. Entonces, al final de estos dos for, iría el retorno verdadero. Ahora comencemos con el diseño gráfico del Sudoku. Vamos al paquete Vista y creamos un JFrame, que lo llamaré From Sudoku. Una vez creado, agregamos un panel para el fondo. Como nombre le colocaré Panel Fondo. Vamos a sus propiedades y en Preference Size colocamos 540 x 420 píxeles.
Este es el color que usaré para este panel. Pueden copiar el mismo o elegir uno de su preferencia. Vamos a las propiedades del panel y en Background copiamos el código del color RGB. En el panel vamos a Set Layout y lo colocamos en Null Layout. Para el título agregamos un label. El color de la letra será blanco. Elegimos un tipo de letra, un estilo, en mi caso negrita, y un tamaño, en mi caso 24. Como texto colocamos Sudoku y lo ubicamos por esta parte. Para crear el tablero del Sudoku vamos a necesitar un panel. Este panel lo crearemos mediante código. Vamos al paquete Vista y vamos a crear una nueva clase llamada Tablero Sudoku. Esta clase heredará de JPanel. Al igual que en la clase Sudoku, vamos a crear una matriz para almacenar los datos del Sudoku, pero en este caso no será de tipo int, sino de la clase JTextField, y lo llamaremos lista.txt. Aquí almacenaremos todas las casillas del Sudoku. Creamos atributos para el ancho, la altura, el margen y el tamaño de letra de estos JTextField. Creamos un atributo de la clase Color llamada PanelBackground para el color de este panel. Al momento de crear los JTextField van a necesitar un color de fondo y un color de letra. Entonces crearemos estos atributos. Para el color de fondo le llamaremos txtBackground1. Para el color de la letra, txtForeground1. Según el diseño del Sudoku que estamos creando, los JTextField no solo tendrán un solo color de fondo y un solo color de letra, sino que tendrán tres. El primer color de fondo y de letra que acabamos de crear serán para los JTextField inicialmente. El segundo color de fondo y de letra serán para el cambio de color de la fila, de la columna y del cuadrante del JTextField que se esté seleccionando. Y el tercer color de fondo y de letra serán para el JTextField que se esté seleccionando. Creamos el constructor de esta clase y además el método iniciar componentes. En este método instanciamos la matriz de 9 por 9 y además agregaré un valor por defecto a los atributos que acabamos de crear. Esto lo hago para que al momento de crear un objeto de esta clase, estos atributos ya tengan valores por defecto. Estos valores que les asignaré no serán los que vamos a usar, ya que los valores que vamos a usar los pasaremos por los métodos set de cada uno de los atributos de esta clase. Justamente ahora creamos los métodos get y set de todos los atributos. Llamamos al método iniciar componentes desde el constructor de la clase. Ahora creamos un método llamado crear Sudoku. El layout de este panel lo colocamos en null. Y con el método size le asignamos el ancho y la altura de este panel. El ancho del panel será el ancho de cada uno de los JTextField multiplicado por 9, ya que en cada fila hay 9 JTextField, pero además tenemos 4 márgenes, por lo cual a esto le sumamos txtMargen por 4. Igualmente con la altura, multiplicamos la altura de cada JTextField por 9 y a esto le sumamos el txtMargen por 4, ya que también tenemos 4 márgenes. Con el método setBackground le asignamos un color a este panel. El color de este panel lo tenemos en el atributo PanelBackground. Ahora vamos a ver cómo nos está quedando el programa. Vamos a la clase principal y borramos el código que teníamos. Creamos un objeto de la clase FromSudoku. Lo instanciamos y lo colocamos en visible. Al ejecutar nos muestra lo que teníamos en el JFrame. Aquí es donde vamos a agregar el tablero del Sudoku. Para eso vamos a la clase FromSudoku. Y en el código borramos los comentarios y agregamos un atributo de la clase Tablero Sudoku llamado Tablero Sudoku. Creamos un método llamado iniciar componentes. Aquí instanciamos el objeto que acabamos de crear y ahora le vamos a asignar valores a sus atributos. Le decimos que cada uno de los JTextField tendrán una altura de 36, un ancho también de 36 y un tamaño de letra de 27. Asignamos el color que tendrá este tablero. Asignamos también los colores que tomarán los JTextField. ¿Para qué nos servían estos colores? Lo expliqué anteriormente al momento de crear estos atributos en la clase Tablero Sudoku. Pueden copiar estos mismos colores o cambiar de acuerdo a sus preferencias. Al panel fondo le agregamos el tablero Sudoku. El tablero Sudoku estará en la posición 20 en X y 60 en Y. Le decimos que esté visible
y llamamos al método crear sudoku. También a este método iniciar componentes lo llamamos desde el constructor. Si ejecutamos el programa, el tablero ya está agregado. Al momento de editar el video me di cuenta que no había asignado el margen al tablero sudoku, pero no nos daba ningún error, y eso es porque en el método iniciar componentes de la clase tablero sudoku ya le habíamos asignado un dato por defecto, que sería el margen de 4. Así que volvemos al método iniciar componentes de la clase form sudoku y también le asignamos el margen. El margen que usaremos será de 4, así que el tablero no reflejaría ningún cambio. También a partir de ahora estaré diciendo txt a los jTextField, así que cuando diga la palabra txt me estoy refiriendo a un jTextField. En este tablero vamos a crear los 81 txt que tiene el sudoku. Para eso vamos a la clase tablero sudoku y creamos un método llamado crear campos txt. En el interior creamos dos variables para las posiciones x y y. Estas tomarán el valor del atributo txt margen, ya que este será el punto inicial. Con dos for recorremos las filas y las columnas de la lista txt. En el interior creamos un objeto de la clase jTextField llamado txt. Agregamos este txt al tablero. Con el método setBounce le asignamos una posición. La posición lo tenemos en las variables x y y. Además, un ancho y una altura. Le asignamos un color de fondo y un color de letra. Como habíamos dicho, los colores iniciales de los txt estarán en los atributos txt background 1 y txt foreground 1. Le asignamos al txt una fuente de letra. Creamos un objeto de la clase font y por parámetro le pasamos el nombre de la letra, el estilo y el tamaño. Le decimos que el txt esté visible. Llamamos a este método desde el método crear sudoku. Al ejecutar el programa podemos ver que solo nos crea un solo txt, pero en realidad no es así. Sí nos está creando los 81 txt, pero en la misma posición, ya que en ningún momento hemos indicado que la variable x y y cambien. Volvemos al método y decimos que cada vez que se cree un txt, a la variable x le sumaremos el ancho de cada uno de los txt. De esta manera, si ejecutamos, podemos ver que los 81 txt se nos están creando en la misma fila. Volvemos al método y al terminar el segundo for, o sea los 9 txt de la fila, le decimos que la variable x será igual al txt margen, al punto inicial, y al y le sumamos la altura de los txt. Si ejecutamos podemos darnos cuenta que ya se nos asemeja bastante al sudoku. Ahora vamos a agregar un poco más de diseño. A los txt le decimos que no sean editables, para que no aparezca el cursor y no podamos escribir directamente. También le asignamos el cursor de mano a los txt. Si ejecutamos podemos ver que ya no podemos escribir en ningún campo y que al pasar por encima de los txt el cursor cambia a la manito. Volvemos al método y también le asignamos un borde a todos los txt. Este borde será del color del panel. El grosor del borde será de 1. Ahora vamos a agregar los márgenes del sudoku. Para las filas los márgenes irán cada 3 casillas. Entonces con un condicional decimos que si j módulo de 3 es igual a 0, a la variable x le sumamos el margen. Si ejecutamos podemos ver que hay un error, ya que el margen se nos coloca después de crear el primer txt de cada fila. Eso es porque j empieza desde 0, por lo cual en la primera iteración el condicional se cumpliría, entonces a j le sumamos 1. De esta manera ya estaría correcto. Igualmente lo hacemos con las columnas. Al terminar este for, decimos que si i más 1 módulo de 3 es igual a 0, en este caso a la variable y le sumamos el margen. Y de esta manera ya estaría listo el sudoku. Agregamos el txt a la lista txt. Ahora vamos a crear los eventos de todos los txt. Para eso creamos un método llamado generar eventos. Y por parámetro vamos a recibir un objeto de la clase jTextField. Creamos un objeto de la interface MouseListener, pero como es una interfaz no podemos instanciarlo directamente, así que vamos a implementar sus métodos abstractos.
Al objeto que recibimos por parámetro, en su método addMouseListener le pasamos el objeto que acabamos de crear. El método abstracto que usaremos es el mousePreset. Este método se ejecutará al momento de presionar en un TXT. Entonces, al presionar, lo que haremos es cambiar el color de fondo y el color de letra del TXT presionado. Para tenerlo más organizado, vamos a crear otro método llamado Preset y por parámetros recibimos un objeto de la clase JTextField. Podríamos cambiar directamente aquí los colores del TXT, pero necesitamos saber la posición en la que se encuentra este TXT en la lista TXT. Por lo cual vamos a recorrer la lista por sus filas y sus columnas y vamos a verificar si la posición en la que nos encontramos es igual al TXT que pasamos por parámetro. Si es así, lo que haremos es cambiar el color de fondo y de la letra. Esos colores lo tenemos en los atributos TXT Background 3 y TXT Foreground 3, como ya lo habíamos establecido. También le agregamos un borde al TXT seleccionado. Este borde será de color blanco y con un grosor de 1. Finalmente retornamos, ya que como ya encontramos el objeto, ya no tenemos que buscar en las otras posiciones. Llamamos al método Preset desde el método abstracto mousePreset. En el método crear campos TXT, después de crear el TXT y agregarlo a la lista, también le agregamos los eventos. Llamamos al método generar eventos y le pasamos el TXT. Si ejecutamos el programa, podemos ver que al seleccionar cualquiera de los TXT, se nos cambia el color y también el borde. Entonces, por el momento estaría correcto. Ahora lo que haremos es cambiar el color de las filas, de las columnas y del cuadrante según el TXT que estemos seleccionando. Comenzaremos con las columnas. Creamos un for para recorrer todos los TXTs de la columna en la que nos encontramos. El valor de la columna en la que nos encontramos está en la variable j. Cambiamos el color de fondo y de letra de los TXT. Según lo que establecimos, los colores para estos casos serán TXT Background 2 y TXT Foreground 2. Haremos lo mismo con las filas. Creamos un for para recorrer todos los TXT de la fila en la que nos encontramos. El valor de la fila en la que nos encontramos lo tenemos en la variable i. Y también cambiamos el color de fondo y de letra de esos TXT. Ahora vamos a probarlo. Si ejecutamos el programa y presionamos en cualquier TXT, podemos ver que se nos cambia el color de la fila y la columna, según el TXT que estemos seleccionando. Ahora vamos a pintar el cuadrante. Para el recorrido del cuadrante vamos a hacer lo mismo que hicimos en la clase Sudoku para verificar el cuadrante, así que vamos a necesitar alguno de sus métodos. Vamos a los atributos de esta clase y creamos un objeto de la clase Sudoku. En el método iniciar componentes lo instanciamos. Volvemos al método Preset y creamos dos variables para obtener la última posición del cuadrante en el que nos encontramos más 1. Con dos for recorremos el cuadrante. Las filas irán desde la posición i-3 hasta que la variable k sea menor a la posición i. Para las filas igualmente, comenzará desde la posición j-3 hasta que la variable l sea menor a la posición j. Igualmente cambiamos el color de fondo y el color de letra de los TXT de este cuadrante. Al ejecutar el programa nos damos cuenta que ya se nos marca la fila, la columna y el cuadrante. Pero tenemos un problema, y es que si seleccionamos otro TXT, los TXT anteriores no vuelven a su color inicial, como lo pueden ver. Para la solución, lo que haremos es guardar momentáneamente los TXT que cambiaron de color, para luego, si se selecciona otro TXT, volverlos a su color inicial. Para eso, lo que haremos es ir a los atributos de esta clase y crear un ArrayList, que lo llamaré lista TXT-aux. En el método iniciar componentes lo instanciamos. Volvemos al método Preset y guardamos las filas, las columnas y el cuadrante en el ArrayList que acabamos de crear. Ahora los TXT ya los tenemos guardados, pero nos falta volverlos a su color original. Antes de ejecutar este for, vamos a recorrer la lista de los TXT auxiliares y los volvemos a su color inicial. Le asignamos también el borde inicial que tenían y finalmente eliminamos todos los elementos de esta lista para agregar los nuevos TXT que cambien de color.
Si ejecutamos podemos ver que el funcionamiento ya es el correcto. Tenemos el problema de que no podemos escribir en ninguno de los TXT. Para la solución vamos a ir al método generar eventos y vamos a crear un objeto de la interface KeyListener, que lo llamaré evento tecla. Implementamos sus métodos abstractos y vamos a usar el método abstracto KeyPreset, que por parámetros recibe un objeto de la clase KeyEvent, del cual podemos sacar información. Con un condicional verificamos que si el carácter de la tecla que acabamos de presionar está entre el rango de 48 y 57, que es el rango de los números en el código ASCII. Si es así, al TXT le agregamos el carácter de la tecla que acabamos de presionar. Finalmente le asignamos al TXT este objeto por su método addKeyListener. Si ejecutamos el programa ya podemos escribir en los TXT y también valida que solo se escriban números y no otros caracteres. Ahora vamos a crear el tablero de los números. Vamos al paquete vista y creamos una nueva clase, que lo llamaré tablero números. Esta clase heredará de JPanel. Creamos atributos para el ancho, la altura, el margen y el tamaño de letra de los TXT. También un atributo para el color del panel de este tablero. Creamos también colores de fondo y de letra iniciales para los TXT. Y también colores de fondo y de letra para cuando el cursor pase por encima de los TXT. Creamos el constructor de la clase y también un método llamado iniciar componentes. Aquí voy a asignarle valores a los atributos que acabamos de crear. Estos valores no serán los que vamos a usar. Llamamos al método iniciar componentes desde el constructor. Creamos un método llamado crear tablero. A este panel el layout lo colocamos en null. Asignamos el tamaño. El ancho de este panel será el ancho de un TXT sumado el margen multiplicado por 2, ya que tenemos dos márgenes y solo tenemos una columna. Para la altura multiplicamos la altura de los TXT por 9 y a esto le sumamos el margen multiplicado por 4, ya que tendremos 4 márgenes. Le agregamos el color del fondo al panel. Creamos un método llamado crear campos TXT. Creamos dos variables para las posiciones, x y y, que iniciarán desde el valor que contenga el atributo TXT margen. Creamos un for que iterará 9 veces. En cada iteración creamos un TXT. Este TXT lo agregamos al panel. Le asignamos una posición, un ancho y una altura. Le asignamos el color de fondo y de letra iniciales de estos TXT. Le asignamos el cursor de la mano. Le decimos que no sean editables. Le asignamos un borde del color del fondo del panel, con un grosor de 1. Le asignamos una fuente de letra. Por último, le asignamos los números del 1 al 9, que se encuentran en la variable i, pero como esta empieza desde 0, le sumamos 1 y lo convertimos a texto. Después de crearse cada TXT, a la posición y le vamos a sumar la altura. Con un condicional decimos que si i más 1 módulo de 3 es igual a 0, a y le asignamos el margen, ya que el margen lo agregaremos cada 3 TXT creados. De esta manera ya crearíamos los 9 TXT. Llamamos al método crear campos TXT desde el método crear tablero. Ahora vamos a crear sus eventos. Creamos un método llamado generar eventos TXT y por parámetros recibimos el TXT al cual le vamos a agregar este evento. Creamos un objeto de la interface MouseListener. Implementamos sus métodos abstractos. Al TXT le asignamos este objeto por su método addMouseListener y vamos a usar los métodos mouseEntered y mouseExit. El método mouseEntered se ejecuta cuando el mouse entra al campo TXT. Entonces cuando entre al TXT vamos a cambiar los colores de fondo y de letra. El mouseExit se ejecuta cuando el mouse sale del TXT. Entonces cuando el mouse sale del TXT los volvemos a su color inicial. Creamos los métodos getIset de todos los atributos. Volvemos al método crear campos TXT. Y después de crear cada uno de los TXT, también le asignamos el evento, llamando al método generar eventos TXT y le pasamos por parámetro el TXT.
Ahora vamos a la clase FromSudoku y también creamos un objeto de la clase tablero números. Le asignamos el ancho para los TXT, que será de 36. La altura también será de 36. El margen será de 4. El tamaño de la letra será de 27. Asignamos los colores iniciales del TXT y los colores al pasar el mouse por encima. Pueden copiar estos mismos colores o colocar los colores de su preferencia. Al panel fondo también le agregamos este tablero. Llamamos al método crear tablero y también le asignamos una posición. La posición será 20 en X y 60 en Y, las mismas que tenía el tablero del Sudoku. Entonces vamos a ir al tablero del Sudoku y lo recorremos un poco más a la derecha, 70 en X y 60 en Y. Por último, colocamos al tablero de números visible. Si ejecutamos, ya podemos ver el tablero de los números agregado, que al pasar por encima de estos TXT, estos cambian de color, como lo habíamos establecido. Ahora vamos a agregar los botones que tendrá el Sudoku. Voy a aumentar el ancho del panel a 590. Los botones se pueden crear con los JButton, pero yo lo haré de la siguiente manera. Agregamos un panel, nos vamos a sus propiedades y colocamos un color de fondo, en mi caso el siguiente. Este panel estará en la posición 420 en X y 60 en Y, con un ancho de 150 y una altura de 40. Luego agregamos un label. Este label será de color blanco. Elegimos un tipo de letra, un estilo y un tamaño. Y también el cursor lo cambiamos a la mano. Agregamos este label al panel, lo ajustamos y le colocamos un texto, en este caso nueva partida. Agregamos espacios para centrarlo y con esto ya tendríamos el botón. Ahora vamos a crear 4 botones más de la misma forma. El segundo botón nos servirá para limpiar, el tercero para crear, el cuarto para comprobar y el quinto para resolver. Al ejecutar nos quedaría de esta manera. Comenzaremos programando el botón Nueva Partida. Al hacer clic en este botón lo que haremos es mostrar un JFrame con los 3 niveles, fácil, medio y difícil, para elegir el nivel de dificultad del Sudoku. Para eso vamos a crear un nuevo JFrame que lo llamaré Form Niveles. En esta parte tuve un pequeño error y es que coloqué From Niveles cuando en realidad era Form Niveles. Solo es un error en el nombre, así que lo pueden corregir. Una vez creado, agregamos un panel del mismo color del panel del Sudoku, con unas dimensiones de 300 por 300. Colocamos el layout en nulo. Copiamos el título del Sudoku y vamos a crear 3 botones de la misma forma que lo hicimos anteriormente. Como texto irán fácil, medio y difícil. Volvemos a la clase FromSudoku y vamos a crear el evento MousePreset de label nueva partida. Vamos a los atributos y vamos a crear un objeto de la clase FormNiveles, llamado FormNiveles. Volvemos al evento y con un if verificamos si el formulario es diferente de null, o sea que ya está creado. Si es así, solo lo colocamos en visible. De lo contrario, lo creamos y también lo colocamos en visible. De esta manera, si ejecutamos y le damos en el botón Nueva Partida, ya nos aparece el JFrame de los niveles. Ahora vamos a generar los sudokus fáciles, medios y difíciles. Para eso vamos al paquete modelo y a la clase Sudoku. En el constructor borramos lo que teníamos y vamos a crear un método llamado limpiar Sudoku. En este método a todas las posiciones del Sudoku las colocaremos en 0. Volvemos al constructor, instanciamos la matriz y llamamos al método limpiar Sudoku. Bajamos y creamos un método llamado generar Sudoku. En este método limpiamos el Sudoku y creamos un objeto de la clase random.
Hay varias formas de generar un sudoku. La forma en la que lo haremos es la siguiente. Vamos a generar números entre el 1 y el 9 en estos tres cuadrantes. Los números irán en posiciones aleatorias. Luego de eso vamos a resolver el sudoku. Finalmente quitamos números del tablero de acuerdo al nivel de dificultad y así ya generaríamos el sudoku. Comenzaremos con el primer cuadrante. Vamos a crear dos for para recorrer las filas y las columnas de ese cuadrante. En el interior creamos una variable de tipo int y a esta variable le asignamos un número aleatorio entre el 1 y el 9. Luego de eso, con un if verificamos si el número que queremos ingresar es válido para colocarlo en ese cuadrante. Si es así, entonces colocamos al número en esa posición. De lo contrario, si el número ya se encuentra en alguna de las posiciones del cuadrante, a la variable j le restamos 1, para que lo vuelva a generar. Para el cuadrante central hacemos lo mismo, copiamos todo este código, solo cambiamos el recorrido del cuadrante. En las filas comenzará desde la posición 3 y terminará hasta que i sea menor a 6. En las columnas comenzará desde 3 y terminará hasta que j sea menor a 6. De igual manera con el último cuadrante, solo cambiamos el recorrido del cuadrante. Las filas empezarán desde la posición 6 y terminarán hasta que i sea menor a 9. Las columnas empezarán desde la posición 6 y terminarán hasta que la variable j sea menor a 9. De esta manera ya generaríamos números entre el 1 y el 9 en diferentes posiciones de cada uno de los cuadrantes. Vamos a probar hasta esta parte. Vamos a ir a la clase tablero sudoku y vamos a crear igualmente un método llamado generar sudoku. Le llamamos al método generar sudoku, pero del objeto sudoku. Creamos una matriz llamada sudoku generado, en donde vamos a recibir el sudoku que previamente se generó. Con dos for recorremos las filas y las columnas de la lista y verificamos si el sudoku generado en esa posición es diferente de 0. Si es así, al txt de la lista en esa posición le agregamos el valor que contiene el sudoku generado también en esa posición. De esta manera ya estaríamos obteniendo los datos del sudoku en los txt. Vamos a la clase formSudoku y en el evento en donde llamamos al JFrame de los niveles, al instanciarlo vamos a pasarle por parámetro el tablero sudoku. Nos da error ya que en la clase formNiveles no recibíamos ningún parámetro en el constructor. Vamos a la clase formNúmeros, eliminamos los comentarios y también el método main, ya que no lo necesitamos. Y por parámetro recibimos un objeto de la clase tablero sudoku. Creamos un atributo en donde vamos a recibir ese tablero. Creamos el evento mousePreset del botón fácil para hacer la prueba en este botón. Desde este evento llamamos al método generar sudoku del objeto tablero sudoku. Si ejecutamos el programa, presionamos en el botón nueva partida y luego en fácil nos generan los números en los cuadrantes que habíamos establecido. Si seguimos presionando en fácil, vemos que nos generan números aleatorios en diferentes posiciones, como lo habíamos programado. Entonces está correcto. Vamos a la clase sudoku y vamos a continuar en donde nos quedamos. Después de generar números aleatorios en los tres cuadrantes, vamos a resolver el sudoku, llamando al método resolver sudoku. Después de resolver el sudoku, vamos a quitar números para que el usuario los pueda ingresar. Con dos for recorremos las filas y las columnas de la matriz del sudoku. Creamos una variable llamada aux, en donde vamos a almacenar la posición de la columna en la que nos encontramos. Lo que haremos es lo siguiente, vamos a quitar números del tablero en cada fila del sudoku, pero los números los quitaremos dependiendo al número random que se nos genere. Creamos una variable de tipo int llamada rand, en donde vamos a almacenar el número random que se nos genere. Este número random se generará entre 0 y el número que le indiquemos. El número que le indiquemos será el nivel de dificultad. Ese número lo recibiremos por parámetro. Por parámetro recibimos una variable de tipo int llamada nivel. Volvemos y vamos a decir que se generen números aleatorios entre 0 y el nivel que le indiquemos, más 1. El más 1 lo explicaré al final.
A j le agregamos el número random que se nos generó. Entonces con un for vamos a recorrer desde la posición actual, que lo tenemos en la variable aux, hasta que k sea menor a j, ya que j tiene la posición actual más el número random que se generó. Y también verificamos que la variable k no sobrepase las filas del sudoku. Entonces a todas las posiciones que recorremos según el número random que se nos genere, las colocamos en 0, o sea en vacías, y de esta manera ya estaríamos generando el sudoku de acuerdo al nivel de dificultad que se ingrese. A este método por parámetro le enviaremos el número 2 si queremos que nos genere un sudoku fácil, 3 si queremos que nos genere un sudoku medio y 4 si queremos que nos genere un sudoku difícil. Estos son los números adecuados que encontré para el algoritmo que acabamos de crear. Mientras más alto sea el número, mayor será la dificultad del sudoku. Pero para no complicarlo, por parámetro pasaremos 1 para generar el sudoku fácil, 2 para generar el sudoku medio y 3 para generar el sudoku difícil. Por eso es que a nivel le sumé 1. Volvemos a la clase tablero sudoku y al método generar sudoku, y por parámetro recibimos el nivel. Ese nivel lo enviamos al método generar sudoku, pero del objeto sudoku. Volvemos a la clase formNúmeros y en el evento mousePreset del botón fácil, por parámetro le pasamos el 1, ya que con el 1 se genera un sudoku fácil. Generamos el evento mousePreset del botón medio. Copiamos lo mismo del botón fácil, pero por parámetro le pasamos el número 2, ya que con el 2 se genera un sudoku medio. De igual forma con el botón difícil, generamos el evento mousePreset, copiamos y por parámetro le pasamos el número 3, ya que con el 3 se genera un sudoku difícil. Si ejecutamos, presionamos en el botón nueva partida y ahora en fácil, ya se genera el sudoku fácil. Igualmente con medio, sí nos genera, pero tenemos un problema y es que no se borran los números del tablero, solamente se generan encima de los que ya tenían. Para la solución, en la clase tablero sudoku vamos a crear un método llamado limpiartxt. Recorremos las filas y las columnas de la lista txt y a todos los txt los colocamos vacíos. Llamamos a este método desde el método generar sudoku. Ahora si ejecutamos ya se generan los sudokus fáciles, medios y difíciles, de la forma correcta. Para diferenciar los números generados de los números que vamos a ingresar, lo que haremos es cambiar el color de los txt en donde se encuentran los números generados. Para eso vamos a la clase tablero sudoku y creamos dos atributos más de la clase color, llamados txt_background4 y txt_foreground4. En el método iniciar componentes le agregamos un valor por defecto. Bajamos al método generar sudoku y al momento de agregar los números generados a los txt también los pintamos con los colores que establecimos. En el método limpiar txt, a los txt también los volvemos a su color inicial. Creamos los métodos get y set de los dos atributos que agregamos. Volvemos a la clase formSudoku y también le asignamos el color background4 y el color foreground4. En mi caso serán los siguientes. Ahora si ejecutamos ya podemos ver que los txt en donde se encuentran los números generados son de otro color. Lo que haremos ahora es generar un sudoku de dificultad media al momento de iniciarse el programa, llamando al método generar sudoku y le pasamos por parámetro el número 2. Si ejecutamos el programa podemos ver que ya nos genera un sudoku por defecto. Pero tenemos un problema, y es que si empezamos a seleccionar las casillas del sudoku, podemos ver que los colores de los txt en donde se encuentran los números generados se borran y vuelven a su color inicial y no al que habíamos establecido. Entonces vamos a solucionar ese problema. Vamos a la clase tablero sudoku y en sus atributos creamos un ArrayList que lo llamaré lista txt generados. En esta lista vamos a guardar los txt en donde se encontrarán los números generados. En el método iniciar componentes instanciamos esta lista. Bajamos al método generar sudoku y luego de agregarles el valor y el color también los agregamos a esta lista. Ahora nos vamos al método preset y después de recorrer la lista de los txt auxiliares
También recorremos esta lista que acabamos de crear, y a los TXT de esta lista los volvemos a su color establecido. Si ejecutamos el programa, podemos ver que ya podemos seleccionar cualquier TXT sin borrar los colores de los TXT en donde se encuentran los números generados. El tablero Sudoku nos permite ingresar números por teclado, pero todavía no lo podemos hacer mediante el tablero de números que habíamos creado. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a la clase tablero Sudoku y creamos un atributo de la clase JTextField llamado TXTSelect. En este atributo vamos a guardar el TXT que se esté seleccionando. En el método iniciar componentes lo instanciamos. Vamos al método generar eventos y en el método abstracto mousePreset le agregamos al TXTSelect el TXT que estemos seleccionando. Pero para modificar el tablero del Sudoku desde el tablero de los números vamos a necesitar el tablero que se esté ejecutando. Para eso vamos a la clase formSudoku y al atributo tablero Sudoku lo colocamos en público y estático para poder acceder a él sin necesidad de instanciar esta clase. Aquí hay un pequeño punto que deben de tomar en cuenta, y es que el tablero Sudoku debe de crearse antes del tablero de los números, de la manera en la que nosotros lo hemos hecho. Eso es importante para no generar errores. Ahora vamos a la clase tablero números y creamos un atributo de la clase tablero Sudoku. En el constructor de esta clase, al atributo que acabamos de crear le asignamos el tablero Sudoku que tenemos en la clase formSudoku. En esta clase tablero números vamos al método generar eventos TXT y en el método abstracto mousePreset hacemos uso del atributo tablero Sudoku, llamamos a su atributo TXTSelect, en donde tenemos el TXT que se está seleccionando. Pero este atributo está en privado. Vamos a la clase tablero Sudoku y colocamos el atributo en público. En esta parte cometí un error y es que no debí colocarlo el atributo en público. Lo que debería haber hecho es crear los métodos get y set y a través del método set asignarle un valor a este atributo. Así que lo pueden corregir en esta parte. Volvemos a la clase tablero Sudoku y ahora ya podemos llamar al método TXTSelect. El texto será el texto que contenga el TXT del tablero de los números. Ahora, si ejecutamos el programa, ya podemos ingresar números desde el tablero. Para diferenciar los números que se generaron con los números que vamos a ingresar, voy a cambiar el color de letra inicial de los TXT. Le voy a asignar este color un poco rojizo. Si ejecutamos, ya podemos ver el resultado. Pero también quiero que se note la diferencia cuando estemos seleccionando y se marque el cuadrante, la fila y la columna. Para eso vamos a la clase tablero Sudoku. Voy a comentar estas tres líneas de código, que son el cambio de color de la letra cuando se están pintando las filas, las columnas y el cuadrante, ya que quiero que se mantengan con su color inicial. Si ejecutamos, ya podemos ver el resultado. Como podemos ver, se diferencian mejor los números generados con los números que vamos ingresando. Pero tenemos un problema, y es que podemos modificar los números que se generaron. Eso sería un error, así que vamos a modificarlo. En la clase tablero Sudoku vamos a crear un método que nos retornará un booleano llamado TXTGenerado. Este método por parámetro recibirá un TXT. En el interior vamos a recorrer la lista de los TXT generados y verificamos si el TXT que pasamos por parámetro está en la lista. Si es así, retornamos verdadero. De lo contrario, retornamos falso. Volvemos al método generar eventos y vamos al método abstracto keyPreset. Con un condicional verificamos si el TXT al cual le queremos ingresar un número forma parte de la lista de los TXT generados. Si es así, retornamos, para no poder ingresar ni modificar el TXT. Si ejecutamos el programa, podemos ver que ya no podemos modificar los números que se generaron. No lo podemos hacer con el teclado, pero sí lo podemos hacer con el tablero de los números. Así que vamos a modificarlo también. Vamos a la clase tablero números y vamos al método generar eventos TXT y en el método abstracto mousePreset
hacemos uso del método que anteriormente habíamos creado, de la clase tablero Sudoku, y por parámetros le pasamos el TXT que se está seleccionando. Si el TXT se encuentra en la lista de los TXT generados, retornamos para no poder modificarlo. Si ejecutamos, podemos ver que ya no podemos modificar con el teclado ni tampoco con el tablero de los números. Pero tenemos un problema más, y es que no podemos eliminar los números que ingresamos en el Sudoku. Eso también sería un error, así que vamos a resolverlo. Volvemos a la clase tablero Sudoku y vamos al método generar eventos TXT y vamos al método abstracto keyPreset. Si el TXT no se encuentra en la lista de los TXT generados, solamente en ese caso podemos borrar. Copiamos este código dentro del else, verificamos que si la tecla que estamos presionando es igual a backspace. Si es así, al TXT lo colocamos en vacío. Si ejecutamos el programa, podemos ver que ya podemos ingresar y borrar números en el Sudoku, a excepción de los que ya están generados. Ahora vamos a programar el botón limpiar. Este botón lo que hará es limpiar todas las casillas del Sudoku a excepción de los números generados. Para eso vamos a la clase tablero Sudoku. Creamos un método llamado limpiar. Con dos for recorremos las filas y las columnas de la lista TXT. Creamos una variable de tipo boolean y lo inicializamos en falso. Con un for recorremos la lista de los TXT generados. Y con un condicional verificamos si el TXT en el que nos encontramos forma parte de la lista de los TXT generados. Si es así, a la variable b lo colocamos en verdadero y salimos del for con un break. Luego de eso, con un if verificamos si la variable b sigue en falso. Si la variable b sigue en falso, quiere decir que el TXT en el que nos encontramos no pertenece a la lista de los TXT generados. Entonces a ese TXT le asignamos un texto vacío. Volvemos a la clase formSudoku y creamos el evento mousePreset del botón limpiar. Lo que hacemos aquí es llamar al método limpiar del tablero Sudoku y con esto ya lo tendríamos listo. Si ejecutamos y escribimos números y luego le damos en el botón limpiar, se nos borran los números que ingresamos, a excepción de los que ya estaban generados. Ahora vamos a programar el botón crear. Creamos su evento mousePreset. Y en esta misma clase vamos a crear un atributo de tipo booleano llamado estado crear. En el constructor lo inicializamos en verdadero. El funcionamiento de este botón será el siguiente. Al momento de presionar, lo que haremos es ocultar los otros botones para que el usuario pueda crear el Sudoku. Y si el botón se vuelve a presionar, a los botones los hacemos visibles. Para eso, a los labels de los botones les asignaré un nombre adecuado. Volvemos al evento y si estado crear está en verdadero, a los botones los ocultamos y a la variable estado crear lo colocamos en falso. De lo contrario, si la variable crear está en falso, a los botones los hacemos visibles y a la variable estado crear lo colocamos en verdadero. Si ejecutamos el programa, tendríamos este resultado. Ahora vamos a la clase tablero Sudoku. Y vamos a agregar algunas cosas al método limpiar.txt. Le decimos que cuando limpie todos los botones, también los regrese a su borde inicial. Y al finalizar este for eliminamos todos los elementos de la lista TXT generados. Creamos un método llamado crear Sudoku personalizado. Limpiamos el Sudoku y recorremos las filas y las columnas de la lista. Verificamos si el TXT en el que nos encontramos no está vacío. Si no está vacío, entonces le agregamos ese número a la matriz del Sudoku. Y también a los TXT los pintamos de los colores establecidos para los TXT generados. Le agregamos el borde. Por otro lado, si el TXT en esa posición está vacío, le agregamos los colores iniciales y también el borde. También a la lista TXT generados le agregamos el TXT en el que nos encontramos. Volvemos al evento mousePreset del botón crear y cuando el estado crear es verdadero limpiamos los TXT y cuando es falso llamamos al método crear Sudoku personalizado.
Si ejecutamos, ya podemos crear cualquier sudoku. Pero tenemos un problema, y es que podemos generar sudokus erróneos, o sea que no respeten las reglas del sudoku. Para solucionarlo, volvemos al método crear sudoku personalizado. A este método que nos retornaba un vacío, ahora le decimos que nos retorne un booleano. Voy a crear una variable de tipo int, en donde voy a recibir el número que contenga el txt en el que nos encontramos. Luego, con un if, voy a verificar si ese número ya está en la fila, en la columna o en el cuadrante, con los métodos que tenemos en la clase sudoku. Si estos tres métodos nos devuelven verdadero, entonces el número sí puede ir en esa posición, por lo cual a la matriz le agregamos ese número y copiamos el código que ya teníamos. De lo contrario, si el sudoku que queremos crear es incorrecto, limpiamos el tablero y lanzamos un mensaje. Este mensaje dirá sudoku incorrecto, con un título de error. Luego retornamos falso. Si al recorrer las filas y las columnas no hubo ningún error, entonces retornamos verdadero, ya que el sudoku está correcto. Volvemos al evento mouse preset del botón crear y verificamos si el sudoku que queremos crear está correcto. Si es así, a todos los botones los hacemos visibles y a estado crear lo cambiamos a verdadero. Otra cosa que haremos es cambiar el texto del botón. Si ejecutamos el programa e ingresamos un sudoku incorrecto, al darle en listo, nos borra los campos y nos dice sudoku incorrecto, como lo habíamos especificado. Una cosa que hay que modificar es que cuando el usuario ingrese un sudoku incorrecto, no limpiemos los campos, sino que solo eliminamos los elementos de la lista txt generados, para que el usuario solo reciba el mensaje y pueda seguir editando. Para eso vamos al método crear sudoku personalizado y en lugar de limpiar solo eliminamos todos los elementos de la lista txt generados. De esta manera, si ejecutamos e ingresamos un sudoku erróneo y le damos en listo, solo nos muestra el mensaje y nos deja seguir editando. Y de esta manera ya podríamos crear sudokus personalizados de manera correcta. Ahora vamos a programar el botón comprobar. Vamos a la clase tablero sudoku y creamos un método llamado comprobar. Aquí creamos una matriz de 9 por 9. Con dos for recorremos las filas y las columnas de la lista txt y verificamos si hay algún txt que se encuentre vacío. Si es así, mostramos un mensaje sudoku incompleto y retornamos. Por otro lado, si los txt no están vacíos, agregamos el número del txt a la matriz que habíamos creado. Si estos dos for terminan, entonces el sudoku está lleno. Asignamos la matriz al sudoku y vamos a verificar si los datos llenados son correctos. Para eso vamos a la clase sudoku y creamos un método llamado comprobar sudoku. Con dos for recorremos la matriz del sudoku. Creamos una variable en donde vamos a guardar el número de la posición en la que nos encontramos y a esa posición la colocamos en 0. Esto lo hacemos ya que si recuerdan los métodos validar fila, validar columna y validar cuadrante validan con todo y el número que queremos comprobar. Y si no lo colocamos en 0 siempre nos retornará falso, ya que siempre se encontrará a él mismo. Verificamos si alguno de estos tres métodos nos retorna falso. Si es así, al sudoku en esa posición le colocamos el número que tenía y retornamos falso. Y si estos tres métodos no se cumplen y está todo correcto, al sudoku en esta posición le agregamos el número que tenía, que se encuentra en la variable aux. Si se recorre toda la matriz del sudoku y no nos retorna falso, entonces el sudoku está correcto y retornamos verdadero. Volvemos a la clase tablero sudoku y vamos al método comprobar y verificamos si el sudoku está correcto con el método que acabamos de crear en la clase sudoku. Si este método nos retorna verdadero, entonces mostramos un mensaje sudoku correcto y si nos retorna falso, mostramos un mensaje no hay solución. Ahora vamos a la clase form sudoku y creamos el evento mouse preset del botón comprobar y en este evento llamamos al método comprobar del objeto tablero sudoku.
Para probar voy a crear un sudoku personalizado. Si no llenamos todas las casillas del sudoku, al darle en comprobar nos dice sudoku incompleto. Si llenamos todas las casillas pero de manera incorrecta, al presionar en el botón comprobar nos dice no hay solución. Y si llenamos todas las casillas de manera correcta, al comprobar nos dice sudoku correcto. Y de esta manera ya tendríamos el botón comprobar. Ahora vamos a programar el botón resolver. Vamos a la clase tablero sudoku y creamos un método llamado resolver. Limpiamos el sudoku y con dos for recorremos la lista de los txt. La solución del sudoku se dará dependiendo a los números generados o a los sudokus creados. Entonces con un for recorremos la lista de los txt generados y verificamos si el txt que estamos recorriendo forma parte de la lista de los txt generados. Si es así, agregamos el número que contiene el txt a la matriz del sudoku. Luego de llenar la matriz, verificamos si el sudoku tiene solución con el método resolver sudoku del objeto sudoku. Si tiene solución, entonces mostramos el sudoku en el tablero. Si el sudoku no tiene solución, mostramos un mensaje no hay solución. Si ejecutamos el programa ya podemos solucionar cualquier sudoku, ya sea de los que generamos o de los sudokus personalizados que podemos crear. Si algún sudoku no tiene solución, nos mostrará un mensaje no hay solución. Ahora vamos a modificar algunas partes del diseño de los formularios. Vamos a las propiedades de este JFrame y desactivamos la casilla Resizable para no poder redimensionar el JFrame. Activamos la casilla Untakered para quitar la barra superior del JFrame. Vamos a Code y activamos la casilla Generate Center para que el JFrame aparezca en el centro de la pantalla. De esta manera, si ejecutamos, el formulario aparece en el centro de la pantalla. No podemos redimensionarlo y desapareció la barra superior. Ahora agregaremos el botón de cerrar. Agregamos un label y le colocamos un color, un tipo de letra, un estilo y un tamaño. Agregamos también el cursor de la mano y como texto irá la X. Generamos el evento MousePreset de este label. Aquí tuve un error y es que el evento adecuado para este botón sería MouseClicked, así que generen ese evento y no el MousePreset. En este evento escribimos SystemExit y por parámetro le pasamos el 0. Si ejecutamos ya podemos cerrar el programa. Ahora queremos que la ventana se pueda mover. Para eso vamos al código de la clase FormSudoku y creamos dos variables, xpos y ypos. Creamos el evento MousePreset del panel fondo y a las variables que acabamos de crear les agregamos la posición en la que presionamos del panel fondo. Ahora creamos el evento MouseDragged que se ejecuta cuando nos movemos en el panel. Aquí asignamos las nuevas posiciones del JFrame en la pantalla con el método setLocation. La posición X será la posición X que nos encontramos en la pantalla menos la posición X que nos encontramos en el panel, igualmente con la posición Y. De esta manera, si ejecutamos, ya podemos mover la ventana presionando en cualquier parte del panel fondo. Ahora vamos a la clase FormNiveles y copiamos la X del FormSudoku, pero en el código no cerraremos la ventana, sino que solo la ocultaremos. En el botón fácil, medio y difícil, al presionarlo también ocultaremos esta ventana. A este formulario lo configuramos de la misma forma que lo hicimos con el formulario del Sudoku. El resultado sería el siguiente. Para cambiar el color de los botones al pasar el cursor por encima de ellos, vamos a hacer lo siguiente. Voy a cambiar el nombre de los paneles en donde se encuentran los labels. Generamos el evento MouseEntered del label para cuando el cursor pase por encima del label. En este evento cambiamos el color del panel Nueva Partida. Ahora generamos el evento MouseExit
cuando el cursor sale del label. En este evento, al panel Nueva partida lo regresamos a su color inicial. Si ejecutamos y pasamos el mouse por encima del botón Nueva partida, este cambia de color, y si salimos vuelve a su color inicial. De esta manera lo hacemos con todos los botones que tenemos. Al panel fondo del formulario Sudoku y del formulario de los niveles, en el constructor les agregué un borde. Al ejecutar quedaría de esta manera. Con esto estaríamos finalizando el video. Este sería el programa final. Pueden agregar muchísimas cosas más al programa o cambiar su diseño de acuerdo a sus preferencias. El código de este programa estará en mi repositorio de GitHub. El link lo encontrarán en la descripción de este video. Disculpen por algunos errores en la programación o por el audio de este video, ya que iba cambiando constantemente. Y eso sería todo. Me ayudarían bastante si se suscriben y le dan me gusta a este video. Y pues nada, nos vemos en un próximo video.